Muy buenos días, bienvenidos a nuestro culto de adoración. Qué hermosa mañana donde nos podemos juntar para rendir tributo a nuestro gran Dios. Te animo a que puedas compartir esta transmisión y también puedas etiquetar a las personas que aún no son parte de este servicio. Oremos juntos al Señor para pedir su bendición. Amado Dios, gracias por el privilegio de poder estar juntos en esta mañana, de permitirnos honrarte, adorarte. Rogamos, Señor, que usted hable a nuestros corazones por medio de su palabra en esta hermosa mañana y usted, Señor, nos anime a seguir firmes en ti. Lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que ya en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Del grupo Santo, Santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Cuando por mí murió. Cuando por mí murió. Bendiciones, amados hermanos. Ingresamos a un tiempo de adoración y gratitud a nuestro Dios.
Permítame leer la palabra del Señor en Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Amados hermanos, participemos de la expansión del reino de los cielos entregando fielmente los diezmos que pertenecen al Señor. Al entregar las ofrendas misioneras, contribuyes al sostenimiento de nuestras obras misioneras en Chancay y Aucayama, y de los proyectos misioneros Guando al Encuentro con Dios, y próximamente del proyecto misionero El Trébol al Encuentro con Dios. En el extranjero, sostienes a nuestros misioneros Enrique Méndez en Barcelona, España, y a nuestro misionero Segundo Llanos en Asunción, Paraguay. Las ofrendas pro templo permiten continuar con la segunda etapa de la construcción e implementación de la casa del Señor. Oremos juntos. Te damos gracias, amado Dios, por la bendición de poder ser parte de tu reino, entregándote lo que a ti te corresponde, los diezmos y las ofrendas que traemos con mucho amor y agradecimiento delante de tu altar. Recíbelo y úsalo para que muchas personas lleguen a conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Puedes hacer llegar los diezmos, ofrendas misioneras y ofrendas pro templo acercándote a la secretaría de nuestra iglesia, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. También puedes hacer un depósito en nuestra cuenta del BBVA, enviando el voucher al correo que aparece en sus pantallas. También puedes comunicarte con nosotros enviando un mensaje a nuestro WhatsApp corporativo, el 925-134-687. O también llamar al celular de secretaría 949-313-566 para solicitar que un personal autorizado se acerque a su domicilio a recoger los diezmos y ofrendas de nuestro Señor. Dios les bendiga. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Ya ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro Jesús, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Ya ahora sé que el Salvador
tocado, sí me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Anuncios de nuestra iglesia. Mañanas de oración. Disfruta de un tiempo de comunión con nuestro Dios. Conéctate a los tiempos de oración por redes. Te esperamos a partir de las 5:30 de la mañana. Devocionales. Reflexiona cada mañana con un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Conéctate de lunes a sábado a partir de las 8:30 de la mañana a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube y así Guaral. Lunes con mi pastor, un espacio virtual de aprendizaje y comunión bajo la guía y dirección de nuestro amado y querido pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes a partir de las 7 de la noche vía Zoom. Escuela de Capacitación Ministerial. Sé parte de nuestros cursos virtuales donde aprenderás a manejar fielmente las Sagradas Escrituras. Te esperamos cada martes a partir de las 7 de la noche. Grupos de conexión virtual y presencial. Comparte un tiempo de comunión y edificación en nuestros grupos pequeños para adolescentes, jóvenes, damas y varones, siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad recomendados por nuestras autoridades. Noches de clamor. Elevemos nuestras peticiones a Dios y escuchemos un mensaje de parte de nuestro Señor. Únete cada jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados, la Red Juvenil los invita a participar de sus reuniones presenciales. Estas reuniones se darán en nuestro nuevo templo. Los prejuveniles, a las 4 de la tarde en nuestro auditorio del tercer piso. Los juveniles, a partir de las 6 de la tarde en el auditorio principal. Y los juveniles pro, a partir de las 7 de la noche en el auditorio de nuestro tercer piso. Los domingos participamos junto a toda la familia de los diferentes servicios virtuales de nuestra iglesia. 8:30 de la mañana, nuestro primer culto de adoración. 11:30 de la mañana, nuestro segundo culto de adoración. 10:30 de la mañana, la Escuela de Capacitación Ministerial vía Zoom. A las 11:30 de la mañana, conectamos a los pequeños de casa a participar de su escuela dominical y culto infantil. Un tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios. A las 4 de la tarde, nuestro primer culto evangelístico. Y a las 7 de la noche, nuestro segundo culto evangelístico, esto vía Facebook y YouTube. Anuncios especiales. En septiembre, las puertas del nuevo templo se abren para participar juntos de nuestras reuniones por redes. Todas las parejas y matrimonios están cordialmente invitados a la reunión presencial de la Red Alianza Matrimonial. Este viernes 17 de septiembre a partir de las 7 de la noche. Atención iglesia, el domingo 19 de septiembre celebraremos el Día del Pastor, un tiempo especial para honrar la vida de nuestros amados pastores. Conéctate a nuestra transmisión. Atención, papitos, mamitas y niños. Nuestra zona NIC los invita a participar del Festival Primavera Kids, que se realizará de forma presencial en nuestro nuevo templo. Los esperamos este sábado 25 de septiembre a las 3 de la tarde. Todos los niños de 5 a 11 años pueden participar junto a sus padres. Recuerda, el ingreso es junto a tus papás. Te esperamos. Y cerramos el mes de septiembre con nuestro Congreso Juvenil 2021 Sueños Trascendentes, que se realizará de forma presencial. Te esperamos del viernes 24 al domingo 26 de septiembre.
contaremos con la participación de 3 expositores de gran experiencia en temas juveniles. Además, un staff de pastores y profesionales a cargo de nuestros 6 talleres. El viernes 24 de septiembre a las 6 de la tarde contaremos con los siguientes talleres presenciales. Sin comienzo no hay historia. Soy ordinario y mi destino es grande. Y a las 7 de la noche iniciamos con nuestra primera plenaria a cargo del expositor Carlos Mesones, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de Monterrico, quien nos compartirá el tema Desenterrando tus sueños. El sábado 25 de septiembre a las 6 de la tarde contaremos con los siguientes talleres. ¿Quieres un secreto para el éxito? La disciplina nos motiva a soñar. Y a las 7 de la noche continuamos con nuestra segunda plenaria, esta vez a cargo del expositor Carlos Tiznado, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte, Callao, quien nos compartirá el tema Sueños con propósito. El domingo 26 de septiembre a las 6 de la tarde contaremos con los siguientes talleres presenciales. Actúa hacia tus sueños sin excusas. Más que un deseo. Y a las 7 de la noche continuamos con nuestra tercera y última plenaria, esta vez a cargo del expositor Daniel Alcántara, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera del Arco, Trujillo, quien nos compartirá el tema Haz que suceda. No esperes más. Sé parte de nuestro segundo Congreso Virtual Juvenil 2021 Sueños Trascendentes. Recuerda, la inscripción es totalmente gratuita. Comparte esta información. ¡Los esperamos! Amada Iglesia de Guaral, muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración. En esta mañana quiero compartir un tema que hemos titulado ¿Usted valora la salvación del hombre? ¿Usted valora la salvación del hombre? El propósito de mi tema es que la congregación tenga la convicción que nosotros como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, estamos llamados a ser contactos o puentes de salvación a los hombres que no conocen a Dios a través de la enseñanza o la predicación del Evangelio, y donde un ejemplo o testimonio de un verdadero cristiano refleje el carácter santo de Cristo, pareciéndonos más a Él. Mis amados hermanos, continuando con el estudio del libro de los Hechos, hoy veremos otro tema que hemos titulado La salvación del hombre llamado Cornelio. Al considerar este hecho, podemos analizarlo en 2 maneras. Una primera parte teológica y la otra práctica. En términos teológicos, Hechos 10 marca un momento crucial en la historia de la salvación. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y prometió bendecirlo en gran manera. Al pasar los años, los judíos cayeron en la trampa de pensar que esa bendición incluía la salvación y que por lo tanto la salvación era solo para ellos. Sin embargo, se olvidaron de la segunda promesa que Dios hizo a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso dice Génesis 12:3. Dios no solo quería salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Hermano, aquí quisiera resaltar que no solamente la salvación era para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, para cada uno de nosotros. En Hechos 2 leemos del derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos en Jerusalén. Y posteriormente en Hechos 2 al 6 tenemos la evangelización de los judíos. Pero ¿qué de los gentiles? Hechos 10 narra el momento en que la puerta se abre a la evangelización de los gentiles. Es interesante notar
a quien Dios usó para abrir esa puerta. En Hechos 9 leemos de la conversión de Saulo de Tarso, el hombre llamado a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro era el líder de la iglesia apostólica. Fue él quien predicó en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Está esto en Hechos 2. Fue él juntamente con Juan, a quien Dios usó para conceder el Espíritu Santo a los samaritanos. Eso registra en Hechos 8:14 al 17. Y por lo tanto, no es ninguna coincidencia que también fue Pedro a quien Dios utilizó para conceder el don del Espíritu Santo a los gentiles, en una suerte de Pentecostés gentil. Eso está en Hechos 10. Este capítulo también puede ser analizado desde una perspectiva práctica. La Biblia afirma que la salvación es de Dios. Eso significa que la salvación es su obra. Sin embargo, la Biblia afirma que nosotros, los creyentes, somos responsables por predicar el mensaje de la salvación. Si nosotros no predicamos el Evangelio, pocos serán salvos. Para que la salvación de Dios se extienda por todo el mundo, tenemos que reconocer este balance entre la soberanía de Dios en la salvación del hombre y nuestra responsabilidad en el asunto. En el relato de la conversión de Cornelio, aquí en Hechos 10, podemos ver ese balance bíblico. Hay ciertas cosas que Dios hizo para lograr la salvación de Cornelio. Hay otras cosas que Pedro tuvo que hacer. Estudiemos estos dos elementos importantes en la salvación de un ser humano. Hermano, cualquier hombre que no conozca a Dios y se convierta, necesitan primeramente que usted y yo, como dice, en primer lugar veamos, Dios se preocupa por el inconverso. Miren, si Dios se preocupa por el inconverso, ¿cuánto más nosotros que hemos sido llamados y se nos ha encargado la gran comisión? Cornelio era un hombre muy importante, era un soldado romano, un centurión de la compañía llamada la Italiana. Siendo un centurión, era un ciudadano romano, estaba a cargo de 100 soldados y conformaba parte del regimiento conocido como la Italiana, que parece indicar que procedían de Italia. Evidentemente era un hombre de bastante importancia y prestigio. Para algún creyente en Cesarea, Cornelio sería considerado como una persona casi inalcanzable para el Evangelio. Sin embargo, Dios se preocupó por él. Para Dios, este hombre no estaba fuera del alcance de la salvación. ¿Qué hizo Dios para lograr la salvación de Cornelio? Hizo varias cosas. En primer lugar, sensibilizó su corazón para que buscara a Dios. Sensibilizó su corazón para que buscara a Dios. Lucas menciona 3 características de Cornelio. En primer lugar, que era piadoso. Eso dice en el versículo 2a. Esto significa que era un hombre espiritual, un hombre consciente de la existencia del mundo espiritual y por ende en Dios. En segundo lugar, era temeroso de Dios. Es sorprendente leer esto de un soldado romano, rudo, formado en el arte de pelear y de matar. Cornelio no era simplemente temeroso de los dioses, sino temeroso de Dios. Es decir, él creía en Dios Jehová, es decir, el Dios de Israel. Era un hombre que oraba a Dios siempre. Cornelio no solo temía a Dios, sino que oraba a Él, y oraba siempre. Era un hombre consciente de su necesidad de Dios, que buscaba su ayuda constantemente.
Y en segundo lugar, sensibilizó su corazón para que sea generoso. Miren, hermanos, sensibilizó su corazón para que sea generoso. Lucas nos informa que hacía muchas limosnas al pueblo. Esto también es sorprendente en un soldado romano. El emperador romano le había enviado a mantener la paz en Palestina. Por tanto, Cornelio tuvo que estar alerta ante cualquier acto sedicioso de los judíos y tenía el derecho de aplastar cualquier intento de revolución. Sin embargo, este hombre no era inconsciente de las necesidades del pueblo judío, y cuando veía a algún necesitado, Cornelio hacía algo para ayudar a esa persona. Lucas declara que Cornelio hacía muchas limosnas. Evidentemente era un hombre generoso. ¿Por qué? Porque Dios había sensibilizado su corazón en preparación para su próxima salvación. En tercer lugar, le habló en visión. Eso está en Hechos 10, del versículo 3 en adelante. La Biblia dice, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pose en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Un día Dios envió a un ángel a Cornelio. La presencia del ángel impactó a este soldado romano, que se encontraba atemorizado, seguramente que por su aparición resplandeciente. El mensaje del ángel fue, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón. Él te dirá lo que es necesario que hagas. A la luz del resto de Hechos 10, podemos afirmar que lo que era necesario que Cornelio haga era escuchar el Evangelio de Cristo. Qué importante que para poder convertirse una persona tiene que escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Hay dos lecciones muy importantes que debemos aprender aquí. Aunque Cornelio era un hombre muy bueno, piadoso, temeroso de Dios, un hombre de oración y un hombre dadivoso, no era salvo. Las cosas que hacía no lo salvaron. Era aún inconverso. No conoció a Cristo. No conoció el Evangelio. No tenía el Espíritu Santo. Necesitaba de la salvación. Aunque Dios envió el ángel a hablar con Cornelio, ni Dios ni el ángel le predicó el Evangelio. ¿Y por qué no? Porque predicar el Evangelio no es tarea de los ángeles, ni es tarea de Dios. Es una tarea de los creyentes. Hermanos, si usted no evangeliza, si yo no evangelizo y no evangeliza la iglesia, nadie se va a convertir. Esto no es tarea de los ángeles. Esto no es tarea de Dios. La tarea es responsabilidad de cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios. En cuarto lugar, tocó su corazón para que hiciera caso a la visión. Tocó su corazón para que hiciera caso a la visión. Eso está en Hechos 10, verso 7 en adelante. La Biblia dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Esto era importante. Cuán fácil hubiera sido para Cornelio simplemente no hacer caso a la visión. Él era un hombre muy ocupado. Tendría muchísimas cosas que hacer como centurión. Tampoco conocía a Pedro,
que fue lo que le motivó a poner a un lado sus cosas y a enviar por Pedro, que Dios, obrando en su corazón y mente, preparando el camino para la salvación. Hermanos, aquí podemos nosotros reflexionar y aplicar esta verdad a nuestra vida personal. Dios es capaz de hablar a los inconversos y preparar sus corazones para escuchar el Evangelio. Es decir, hermano, hay una cantidad de personas que Dios en su soberanía y su gracia está preparando sus corazones para que sean receptivos al Evangelio. La pregunta es, ¿quién está evangelizando? ¿Quién está enseñando? ¿Quién está predicando la palabra de Dios? Y eso es lo que menos está haciendo la iglesia, de compartir el mensaje de la palabra de Dios, que Cristo salva, sana, santifica y viene por segunda vez para llevarnos y estar con Él una vez y para siempre. En segundo lugar, veamos, Dios prepara al mensajero. Hermano, no solamente está preocupado por aquel que va a recibir a Cristo, sino también Dios tiene el poder para poderte capacitar, para podernos capacitar a cada uno de nosotros, porque el segundo punto es, Dios prepara al mensajero. Cornelio no conocía a Pedro, no sabía que el hombre por quien había enviado era una figura importante. Pedro era el líder de la iglesia en Jerusalén, que estaba haciendo en ese momento, estaba en medio de una gira pastoral, luego de la persecución desatada por Saulo en Jerusalén. Lo que Pedro quería hacer era constatar la situación de las iglesias en toda la región. Saliendo de Jerusalén, Pedro comenzó a visitar a los pueblos aledaños. Su gira lo llevó a la ciudad de Lida, una ciudad en la costa del mar Mediterráneo. Luego fue llamado a ir a la ciudad de Jope. Jope era otra ciudad en la costa, al norte de Lida. Si consultamos un mapa de Palestina, veremos lo que Pedro estaba haciendo era dirigirse hacia Cesarea. Sin darse cuenta, Pedro se estaba acercando a la ciudad donde vivía Cornelio. Pero Dios no solo estaba guiando el camino de Pedro, sino también preparando su corazón para que testifique a Cornelio. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Lo hizo en primer lugar, le dio su carga de orar. Le dio una carga de orar. Eso está en el versículo 9. Al día siguiente, dice la Biblia, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta era al mediodía. No era el momento más fácil para orar por el calor que hacía en Palestina en esa parte del día. Sin embargo, en ese momento, Pedro subió a la azotea a orar, seguramente bajo un impulso divino. Eso nos enseña cuán importante es la oración en la salvación de una persona y cuán importante es ser sensible al impulso de orar. Fue durante ese tiempo de oración que Dios preparó el corazón de Pedro para predicar a Cornelio. En segundo lugar, Dios le habló a Pedro en una visión. Dios le habló a Pedro en una visión. Verso 10 en adelante. Y tuvo, dice Pedro, gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que ataba de las 4 puntas que era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Vino una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez,
Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La visión fue interesante. Consistió de un conjunto de animales que los judíos consideraban inmundos, porque la ley de Moisés así les calificaba. Dios ordenó a Pedro a matar y a comer de esos animales. Pedro se niega a hacerlo, indicando algo de escrupuloso que había sido durante su vida. En respuesta, Dios le dijo a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Como Pedro no entendió el significado de esta visión, Dios le repitió 3 veces. Evidentemente que esta visión tuvo algo que ver con Cornelio, pero cuando fue la relación entre la visión y Cornelio, los judíos, incluyendo a Pedro, consideraban que los gentiles eran inmundos, eran como animales. Por tanto, los judíos procuraban no tener ningún contacto físico con ellos, no entraban en sus casas, no les ofrecían hospitalidad y menos comían con ellos, o los invitaran a comer a sus casas. Pero Dios estaba preparando el corazón de Pedro para romper este esquema mental y alistarlo para ir a la casa de Cornelio al día siguiente. En tercer lugar, Dios le habló a Pedro por el Espíritu Santo. Dios le habló a Pedro por el Espíritu Santo. Verso 17 en adelante. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dado a que Pedro aún no entendía el significado de la visión, Dios tuvo que hacer algo para preparar a Pedro para ir a la casa de Cornelio. Justo en el momento en que los mensajeros de Cornelio llegaron a la casa donde Pedro estaba hospedado, el Espíritu Santo le habla directamente. Su orden fue clara: no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado. Fue este el mensaje del Espíritu Santo, más que la visión, que motivó a Pedro a ir a la casa de Cornelio para compartir el Evangelio. De aquí, hermanos, también podemos reflexionar y hacer una aplicación personal para el día de hoy. Cuán importante es que seamos preparados por Dios para predicar el Evangelio. Hermanos, hermanas, tenemos que estar viviendo en una comunión íntima con el Señor para poder ser guiados a las personas a quienes Dios quiere que hablemos del Señor. Hermano, usted tiene que andar en una buena comunión con Dios. Usted tiene que estar, como dice, dependiendo de Dios y queriendo realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que usted y yo evangelicemos a otras personas, que usted y yo llevemos el Evangelio de Jesucristo a otra persona. Eso está esperando Dios de mí y de ti, mi hermano. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? En tercer lugar, veamos, el mensajero tiene que tomar riesgos. El mensajero tiene que tomar riesgos. Cuando bajó a la azotea, Pedro enseguida se dio cuenta que enfrentaba una situación difícil. Un soldado romano lo estaba invitando a ir a su casa a compartir el Evangelio. En ese momento, Pedro entendió que para predicar
el evangelio a los gentiles, iba a ser necesario tomar riesgos. ¿Y qué clases de riesgos se tendría que tomar? En primer lugar, que fue invitado los mensajeros a entrar en la casa de un soldado romano. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al hacerlo estaba tomando un gran riesgo. Un judío nunca daba hospitalidad a personas gentiles. Sin embargo, eso fue lo que Pedro hizo en ese momento. Seguramente pensó en el impacto que esto tendría sobre muchos judíos creyentes cuando se llegara a entender el asunto, especialmente dado que Pedro era el líder de la iglesia. La gente comenzaría a comentar, las noticias llegarían a Jerusalén, ¿y qué dirían los demás apóstoles? En segundo lugar, al día siguiente se fue con ellos. Dice el verso 23b, esto era aún más peligroso que el haber invitado a los mensajeros de Cornelio a entrar a su casa. Podría haberse pasado por desapercibido por algunos, pero al caminar en forma abierta, en un viaje era largo a Cesarea, Pedro se estaba arriesgando a ser visto por muchos creyentes judíos, quienes estarían escandalizados de verlo andar con los gentiles. En tercer lugar, llevó a algunos hermanos con él. Eso dice en el verso 23c. Eran de la circuncisión. No está claro por qué lo hizo, pero lo más posible es que fue para que sean testigos presenciales de lo que iba a pasar. Pedro sabía que estaba tomando un riesgo y no quería hacerlo solo. Quería que hubiera testigos de los hechos para que tenga el respaldo de ellos. Esto fue una acción muy sabia, aunque al mismo tiempo arriesgada también. En cuarto lugar, ingresó a la casa de Cornelio. Este es el momento crucial. Una cosa era hacer el viaje a la casa de Cornelio y otra era ingresar a su casa, donde habían tantos gentiles presentes. Hay un tremendo contraste entre la calurosa bienvenida que Cornelio le dio a Pedro y la aparente frialdad con la cual Pedro se dirigió a él diciendo: «Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero». ¡Qué manera de tratar a un centurión! ¡Qué manera de hablar a un inconverso! Y la letra E, o en quinto lugar, Pedro predicó el evangelio a los gentiles. Pedro predicó el evangelio a los gentiles. De todo lo que Pedro hizo, esto quizás fue lo más arriesgado. Al leer el mensaje de Pedro, resulta bastante claro que se sentía muy incómodo de estar predicando a los gentiles. Constantemente se enfatiza la nacionalidad judía a los hijos de Israel por toda Judea. Nosotros somos testigos en la tierra de Judea y de Jerusalén. Cuando al final habló de la gran comisión, dijo: «Y nos mandó que prediquemos el evangelio al pueblo». Ese es al pueblo judío, no a los gentiles. Es claro que Pedro no estaba predicando con el fin de lograr la conversión de Cornelio. Simplemente le estaba informando de los hechos relacionados con la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí también podemos reflexionar y hacer una aplicación personal para nuestras vidas. Frecuentemente tendremos que correr riesgos para predicar el evangelio. Tendremos que acercarnos a personas con quienes nos sentimos muy cómodos. Tendremos que dejar nuestra comodidad para alcanzar a personas para Cristo. Pero de eso se trata. La salvación de una persona vale todo el esfuerzo
y los riesgos necesarios. La pregunta más bien que usted y yo nos haríamos: ¿usted está corriendo el riesgo de predicar el Evangelio a otras personas que no conocen a Dios? Hermano, usted está evangelizando, usted está compartiendo el mensaje de la palabra de Dios a otras personas que no conocen a Dios. Hermano, ese es diríamos, la demanda de Dios para mí y para usted. Y Pablo dijo: ay, si yo no predicara el Evangelio. En cuarto lugar, veamos, Dios obra en la salvación. ¿Quién obra en la salvación? ¿Quién convierte? Es Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Y mientras Pedro aún hablaba, y sin que él tuviera intención alguna de hacer una invitación a que acepten el mensaje de salvación, Dios intervino y hizo algo singular. ¿Qué hizo Dios? Derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Al igual que leemos en Hechos 2, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos creyentes que acompañaban a Pedro de Jope, quedaron totalmente atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los eventos del día de Pentecostés en Hechos 2 se repitieron también en Hechos 10 con los gentiles. En segundo lugar, las personas hablaron en lenguas. Dice: ¿por qué los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios? Al igual que leemos en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles fue acompañado por dos cosas. Uno, hablar en lenguas, y dos, magnificar a Dios. No se podía dudar la realidad de la experiencia y el hecho que la gracia de Dios se había extendido a los gentiles. Mis amados hermanos, el relato concluye con Pedro ordenando que los oyentes sean bautizados inmediatamente. No tenías dudas al respecto. La salvación había llegado a la casa de Cornelio, y era la misma salvación que ellos tenían como judíos. Han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. La salvación de Cornelio se debía a la soberanía de Dios, pero también al esfuerzo y a la responsabilidad de Pedro. Que esto sea un ejemplo para nosotros. Dediquémonos a la tarea de servir a Dios en la salvación de los hombres. Hermano, entienda, su responsabilidad, mi responsabilidad, es de compartir el Evangelio con otras personas. Eso no lo va a hacer los ángeles, eso no lo va a hacer Dios, eso lo va a hacer usted y yo, mi hermano, y toda la iglesia en general. No es solo para los evangelistas, no solo es para los pastores o líderes. Este es un compromiso para toda la iglesia. Y si usted no lo ha estado haciendo, hermano o hermana, y en esta linda mañana usted se compromete con Dios y decir: Señor, al igual que el apóstol Pedro, he sido llamado para compartir el Evangelio y no lo he estado haciendo.
te ruego que me perdones y quisiera empezar a hacerlo a partir de ahora. Si ese es tu deseo y tu anhelo y compromiso con Dios, ora conmigo. Digámosle así: Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, Señor, y gracias por recordarnos que todos nosotros como creyentes debemos valorar la salvación de los hombres. Señor, su voluntad es que muchos hombres, Señor, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios de todo su corazón y puedan ser salvos. Y si bien es cierto, es el deseo de tu corazón para cada hombre, nuestra responsabilidad como creyentes es de ir y compartir el Evangelio, de enseñar tu palabra, de predicar al Cristo muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Dar a conocer que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay sanidad, que solo en Cristo hay santificación y que solo en Cristo, Señor, regresa por segunda vez para llevarnos y estar con usted una vez y para siempre. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Señor, valorar la salvación de los hombres, y tienen como responsabilidad de ir y evangelizar y predicar el Evangelio a cada persona que no conoce a Dios. Asimismo, también quiero orar por las personas que se han conectado, Señor, a través de este medio, Señor, Padre, de este medio por internet, y posiblemente ellos también han escuchado la palabra, pero estarán ellos pensando: ¿y nosotros cómo podríamos ser hijos de Dios? Y nosotros sabemos, Señor, que la única manera es creer y recibir a Cristo como su Salvador personal. Y oro, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, que ellos puedan ser quebrantados por el poder de tu palabra y del Espíritu Santo, y puedan reconocer y creer que Jesucristo es su único Salvador y Señor de su vida. Y cuando eso hagan, Señor, y se arrepientan de sus pecados, usted, Señor, bautizará con el Espíritu Santo de su promesa y sellará sus corazones y hará pertenencias suyas ahora como hijos de Dios. Señor, le agradecemos por la salvación de tantas personas que podrían estar escuchando el mensaje de la palabra. También, Señor, inscríbelos en el libro de la vida, para que cuando usted regrese por segunda vez, ellos puedan estar escritos en el libro de la vida, Señor amado. Y también, Padre, quiero orar por esta linda iglesia que usted ha comprado con su sangre bendita. Es el pueblo de Dios, la iglesia suya, Padre. Usted le está edificando, usted le está dando el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, y hoy nos hace recordar que debemos ser personas realmente que valoren la salvación de los hombres. ¿Y qué debemos hacer? Nuestra responsabilidad es enseñar, predicar, comunicar el Evangelio a otras personas que no conozcan a Dios. Y de esa manera, Señor, vayamos creciendo también en número, como dice su palabra, Señor, usted añadía a la iglesia aquellos que tenían que ser salvos para su gloria. Señor, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos lindos, antes de culminar, realmente quiero dirigirme a cada una de las personas que hayan tomado la decisión por Cristo. Desde aquí, hermanos, quiero decirles de que han tomado la mejor decisión de su vida. Yo nunca voy a olvidar el 28 de agosto de 1979, cuando Dios tocó mi corazón al igual que usted. Y desde ese momento fue un hijo de Dios. Eso ha pasado ya hace 40 años. Así que, hermano, realmente queremos que usted vea que en la pantalla va a salir el número telefónico, va a salir el número de WhatsApp. Por favor, llámenos, queremos conocerlo, queremos invitarle a que usted pueda
participar de un curso bíblico que estamos dando en la iglesia y juntos, hermanos, esperar hasta la segunda venida del Señor para que cuando Él venga por segunda vez nos vayamos con Él y estemos con Él una vez y para siempre. Hermanos preciosos, desde aquí un abrazo fraternal, decirle que los amo, los extraño, pronto estaremos ya juntos, hermanos, con las reuniones presenciales, así que desde aquí un abrazo afectuoso, cariñoso para cada uno de ustedes, y el deseo de mi corazón como el de Dios, que Dios les bendiga. Hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús y yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Muy bien, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de nuestro culto de adoración. Estamos contentos de haber contado contigo durante todo este servicio. Ahora permíteme orar y de esta manera daremos fin a este servicio. Gracias, amado Dios, por el privilegio de haber estado juntos compartiendo este culto de adoración. Rogamos tu bendición y tu gracia que sea derramada sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy se han conectado. Lo rogamos con todo nuestro corazón en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.